Bueno, pues esta es la segunda parte de la sesión de la clase de protocolo de investigación. Me voy a ir muy rápido con un ultra resumen de lo que vimos en la clase pasada. Pues estos son los objetivos formales de aprendizaje para esta clase. Pues lo más importante dentro de que quiero que se lleven de esta clase es que ustedes identifiquen la importancia de por qué hacer un protocolo de investigación, y lo segundo es que ustedes identifiquen los elementos principales, ¿ok? Pueden encontrar variantes de acuerdo a pues el tipo de protocolo que ustedes diseñen, la institución, pero en general es el mismo esquema de protocolo que la mayoría siguen. Entonces nos quedamos en la clase de ayer, pues hasta los elementos básicos de un protocolo. Vamos a retomar un poquito lo que vimos la sesión pasada. Pues recordamos el caso del señor Mauricio, ¿no? Pues ustedes diagnosticaron hipertensión grado 1, dado el padecimiento actual, la exploración física, y pues ustedes dieron este manejo basados en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología. Ustedes, como buenos médicos, lo citan de acuerdo a las guías en cada 3 meses para ver si hay una reducción mínima de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Sin embargo, pues se puede generar todavía dudas con respecto a la búsqueda de información que hay derivada de una búsqueda PICOT para una pregunta clínicamente relevante, o pues vimos que hay otros contextos donde se pueden generar más dudas, ¿no? Entonces, pues esto, pues acordémonos, ¿no? Que dentro de la pirámide de las 6 S, si dentro de la pregunta PICO que yo respondí, no hay evidencia suficiente, por ejemplo, o más bien no hay evidencia de calidad suficiente, y solamente hay casos que se restrinjan a estudios originales, pues representaría una área de oportunidad para un protocolo de investigación, ¿no? Por ejemplo, vimos el caso de este artículo publicado en el New England, donde justamente evaluaron si el uso de IECAS a dosis intensivas era mejor que el uso de IECAS a dosis estándares para la reducción de presión arterial y eventos cardiovasculares a un año. Lo cual, pues, a pesar de que es una pregunta que pudiera parecer, entre comillas, obvia, ¿no? O sea, no hay evidencia contundente que respalde esta decisión médica, ¿no? O sea, a veces no se sabe si utilizar más dosis de un medicamento es mejor que solamente la dosis estándar, ¿no? Entonces, pues vimos que las preguntas de investigación nacen a raíz de pues casos clínicos atípicos o pues dudas genuinas de área, ¿no? A veces la expertise de área que van a adquirir, por ejemplo, en su práctica médica, les va a derivar en dudas que pues van a tener ahí en su expertise de estudio. Pero también vimos que existen otras formas de generar sus propias dudas de investigación que deriven en líneas, ¿no? Vimos que desde la lectura de estudios originales, congresos, reuniones, y pues lo que yo les recomiendo es que ustedes se acerquen a un mentor para que les empape de su expertise y de sus dudas que pues ha adquirido a lo largo de los años de estudio, ¿no? Entonces, pues vimos que la diferencia fundamental entre las preguntas clínicamente relevantes y la pregunta de investigación clínica es que para una hay una respuesta contundente, clara y con evidencia sólida, mientras que para la pregunta de investigación hay inconsistencias, dudas, o la evidencia simplemente no tiene un nivel suficiente para ser aplicada a la práctica clínica, ¿no? Entonces, esto dentro de la investigación clínica. Eh, También vimos que pues va a depender muchísimo de la aplicación o del área de estudio en la cual pues generemos nuestra duda, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo que vamos a estar, o los ejemplos que vamos a estar manejando a lo largo del curso, se van a enfocar en tratamientos, en factores de riesgo, pero pues acordémonos que existen 10 áreas de conocimiento que incluyen rubros como calidad de atención, calidad de vida, costos, ¿no? Etiología, que pues también se prestan para hacer preguntas de investigación clínica, ¿va? Entonces, pues ¿cómo contesto mi pregunta? Vimos que lo primero pues es tener una amplia
un amplio conocimiento de área, ¿no? O sea, desde conocer la fisiopatología de la enfermedad hasta restringirlo a pues el área de estudio que estoy estudiando, o sea, qué se sabe del tratamiento de hipertensión, cuál es el problema que se ha encontrado a través de los estudios y delimitar un problema. O sea, las preguntas de investigación surgen a raíz de un problema o situación clínica en específico, ¿ok? Entonces, no existirían preguntas de investigación si al final no hubiera estos problemas para identificar una respuesta en concreto, ¿va? Entonces, pues el objetivo de esto es que ustedes, ya con el conocimiento y con la pregunta en específico, pues ustedes hagan un marco teórico de toda la evidencia. O sea, en un solo documento, eh, tratar de delimitar y dar a entender a los lectores que los van a leer que ustedes están delimitando su pregunta en un problema en específico, ¿ok? Y ustedes pues tienen que tener una hipótesis de lo que ustedes van a esperar con este protocolo, ¿no? Entonces, pues vimos que puede existir más de una pregunta de investigación y que esto se traslada en preguntas secundarias y vamos a verlo más adelante. Estas preguntas secundarias se trasladan en objetivos secundarios, ¿ok? Entonces, lo más importante es plantear una sola pregunta que les permita abarcar si es o si está dentro de sus posibilidades una serie de preguntas secundarias. ¿Hasta cuántas preguntas secundarias puede haber? Pues lo más importante que tienen que valorar es si esto no complica la eficiencia o complejidad de llevar a cabo ese estudio. O sea, yo quiero, por ejemplo, estudiar el efecto de las yecas para desenlaces cardiovasculares, pero también me surge la duda, bueno, ¿y cuánto disminuirá las yecas, el riesgo de tener infartos, EBCs, hemorragias, etc., ¿no? Y así poco a poco puedo ver objetivos, preguntas en específico, de acuerdo a mi gran pregunta de investigación, ¿no? O sea, esto para tratar de contestar dentro de un mismo protocolo algunas preguntas secundarias. Entonces, el plan de investigación pues me va a permitir integrar todo esto como un mapa, ¿no? De cómo se va a realizar todo este estudio, sobre todo qué es lo que pretendo hacer, darle la importancia o justificación a este trabajo o a los trabajos de investigación que hagan y sobre todo pues resumir la evidencia previa que se ha trabajado, ¿ok? Entonces el protocolo de investigación es una integración de todas estas áreas de estudio. Entonces, eh, esto lo compilamos dentro de un documento para que nosotros tengamos un mapa de cómo guiar nuestra investigación y que no nos sintamos perdidos. Entonces, pues esto ya lo comentamos, pues el plan hace que la navegación sea tranquila y eficiente, puede permitirnos tener una guía de cómo obtener el máximo de información posible, ¿no? O sea, si ya voy a medir cosas, pues especificar qué cosas tengo que medir al paciente, a las muestras de sangre, los archivos. O sea, todo esto me ahorra muchísimo tiempo en el futuro y muchísimo esfuerzo para que yo sepa dirigidamente qué voy a medir, ¿no? Y al final de cuentas, esto va a disminuir los costos en todos los aspectos, desde el tiempo, los recursos económicos, que al final en México pues no abundan mucho, y sobre todo el esfuerzo del investigador o de los colaboradores. Finalmente, el protocolo, tener una base estructurada de un protocolo, va a generar que nuestros resultados tengan conclusiones firmes y evitemos conclusiones fútiles y erróneas. O sea, que al final no terminemos diciendo la hipertensión disminuye el riesgo cardiovascular. Sí, pero ¿en cuánto? ¿A qué tiempo? Dame una medida de efecto, ¿no? O sea, al final la conclusión que yo voy a ofrecer con mi protocolo va a ser lo suficientemente contundente para que no solamente responda mi pregunta de investigación, sino que también pueda aportar a la brecha de conocimiento que yo ya identifiqué, ¿va? Entonces, pues esto ya lo hemos estado comentando, permite una organización de ideas, favorece la identificación de otros problemas de la literatura y asimismo dentro del protocolo prevé problemas potenciales dentro del transcurso de la investigación
y finalmente permite que otros colaboradores puedan aportar de sus ideas, ¿no? Ahora, pues vamos a ver con esta clase los elementos básicos de un plan de investigación. Eh, Esto, pues como comenté al principio de la sesión, va a depender muchísimo de, pues dos cosas, creo yo. El centro o el lugar donde estén realizando la investigación y lo segundo, el diseño que ustedes decidan hacer para su protocolo, ¿no? O sea, esta es una estructura básica, pero finalmente es una estructura también que pues muchos manuscritos científicos siguen, ¿ok? Entonces vimos también que si nosotros sabemos entender cómo está estructurado un protocolo de investigación, nosotros podemos entender entonces los elementos básicos de cualquier manuscrito científico, ¿va? Entonces estos dos mensajes quiero que se lleven a casa. O sea que entender esto les va a permitir comprender la importancia de generar sus protocolos en el futuro, pero que también esto les sirva para guía para sus lecturas críticas en los manuscritos científicos, ¿va? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, que paso por pasito. Ahorita no nos estresemos por ver tantos, vamos a ver que cada uno de estos elementos tiene un objetivo per se. Pues lo primero, ¿no? Pues cómo se va a llamar el bebé. Entonces, el título de un protocolo, pues va a ser el resumen en una sola línea de lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Entonces se dice que el título tiene que ser corto, preciso y conciso, ¿no? Pues bueno, suena fácil ponerlo en una diapositiva. Lo laborioso es resumir todo lo que yo quiero hacer en un solo título. Entonces, el título tiene que ser ligado o tiene que ir ligado con los objetivos y con las variables que yo voy a medir dentro de mi estudio. Por ejemplo, en el caso de que yo hiciera un protocolo para evaluar la eficacia de los IECAS para disminuir el riesgo cardiovascular, pues una propuesta de título sería uso de enalapril para reducir el riesgo de presentar infarto agudo al miocardio a un año en pacientes seguidos en una corte de mexicanos, ¿no? Entonces, estos elementos pues ya me permiten identificar pues qué es lo que yo busco, o sea, el objetivo de mi estudio, las variables que yo pienso asociar y sobre todo el tipo de diseño, ¿va? Vamos a verlo pues con ejemplitos a lo largo del curso, pero quiero que se quede esto en mente, ¿no? O sea, ustedes ya pueden anticipar el diseño con el título, ¿no? O sea, si su título incluye el diseño, es un buen título, ¿no? ¿A qué me refiero con el diseño? Pues que si yo pienso hacer un estudio transversal, una corte, un casos y controles, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado, pues el título lo tiene que contener, ¿no? Y es importante explicar la población o universo de estudio que ustedes van a estar investigando, ¿no? Si se dan cuenta, esto se parece mucho a la pregunta pico, ¿no? O sea, vamos a ver que esto es una constante a lo largo de los elementos. O sea, ya vimos aquí que hay una población, hay un objetivo que probablemente se pueda trasladar en una intervención, o sea, que va en relación a las variables, o sea, qué es lo que voy a asociar con qué o qué es lo que voy a medir. Y aquí lo que añado es el diseño, ¿va? Bueno, ya que pues tenemos el nombre de nuestra iniciativa, pues vamos a poder entonces dar un antecedente y delimitación de conceptos, ¿no? O sea, lo que en preparatoria conocemos como el marco teórico, ¿no? Los antecedentes, a grosso modo, para que sean interesantes y atractivos para quien quiera que lea el artículo, lo primero que tiene que hacer es que ustedes traten de revisar la mayor cantidad de literatura al respecto de su tema. O sea, si ustedes ya van a estudiar el uso de IECAS en enfermedad cardiovascular, pues lean qué es lo que se sabe al respecto del tema. Esto les va a dar mucho panorama, ¿ok? Y sobre todo, pues abarcar el problema que han planteado otros autores, ¿va? Y esto les va a permitir identificar la relación posible entre las variables de estudio, ¿no? O sea, si yo no tengo ahorita idea de cuál es la asociación del IECA con el riesgo o la protección que confiere con el infarto, pues si yo hago una búsqueda de toda esta información, lo más probable es que yo ya me pueda anticipar un poco qué es lo que voy a esperar. Y esto, pues me va a pasar al siguiente paso, que es
el que yo pueda definir el estado actual del conocimiento. O sea, dentro de los antecedentes y la delimitación de conceptos, tiene que existir un apartado que me permite identificar las brechas del conocimiento, ¿ok? O sea, en la parte de antecedentes, pues yo voy a explicar qué es el infarto, son las yecas, cuál es su mecanismo de acción, para qué se utiliza, ¿no? Y el estado actual del conocimiento, aquí yo voy a identificar cuál es el problema, o sea, qué es la problemática que han visto algunos autores, ¿no? Se ha visto que el uso de yecas, pues puede conferir un riesgo, puede conferir una protección, perdón, para presentar infartos agudos al miocardio, pero esto pues ha sido poco estudiado, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es la justificación del estudio, ¿ok? ¿Por qué es importante realizar un estudio? ¿Por qué es importante realizar un protocolo? Pues porque aquí justamente vamos a tratar de vender o vaya, de justificar nuestra idea, ¿no? O sea, ¿por qué es relevante el problema de estudio? O sea, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad? La prevalencia de infarto pues es muy grande en la población mexicana. Básicamente 2 de cada 10 personas fallecen por estas causas. Entonces, pues eso es una justificación para poder investigar la relación que existe entre un medicamento y el infarto, ¿no? ¿Tiene algún impacto en salud pública? Y si no, o sea, si tal vez es una enfermedad rara, por ejemplo, sarcoidosis, por ejemplo, cardiomiopatías congénitas, etcétera, pues se justifica por ser una enfermedad grave. Por ejemplo, o sea, el caso de sarcoidosis, pues es una enfermedad muy rara, pero que afecta en gran parte la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y esto, pues ya por sí solo, merece ser investigado, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo propongo un fármaco que pueda disminuir los síntomas o inclusive aumentar la sobrevida de los pacientes, ¿no? Pero a veces la evidencia pues no es clara o incluso es contradictoria. Por ejemplo, cuando inició la pandemia de COVID-19, había muchos estudios donde se aplicaban muchos medicamentos para estudiar, para evaluar sobrevida, pero pues todavía no había evidencia contundente. Y esto pues se traduce en que estos huecos en la literatura, pues aquí los pueden identificar. O sea, ¿qué falta por saber básicamente? Ahora, pues, ¿qué impacto va a tener sobre la práctica clínica y aparte sobre políticas de salud, ¿no? O sea, si este estudio va, por ejemplo, en el caso del uso de yecas y enfermedad cardiovascular, va a disminuir o yo propongo que voy a establecer que las yecas disminuyen el riesgo cardiovascular, pues esto cómo se puede trasladar a la práctica clínica. Se podría recetar como un medicamento seguro, como un medicamento en primer nivel, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿qué significado en el campo del conocimiento, ¿no? O sea, este estudio me permitiría decirle a los cardiólogos o a los médicos generales, ¿no? Que el uso de yecas es seguro, puede modificar la sobrevida, puede, todo lo que ustedes quieran, destacarlo en su área de conocimiento, ¿no? O sea, y vamos a ver más adelante que esta es la estructura básica de la introducción de un artículo científico. O sea, todos estos elementos del protocolo los contiene la introducción de cualquier artículo o los debería contener la introducción de un buen artículo científico, ¿no? Ahora, vámonos a la siguiente parte, que es la pregunta de la investigación. Vimos que la pregunta de investigación clínica pues puede estar formulada como una pregunta pico. De hecho, se sugiere que esta sea la estructura base para las preguntas de investigación, ¿no? O sea, ya vimos que las preguntas PICOT, pues P es de población y de intervención, comparación, desenlace y temporalidad. Y pues al igual que las preguntas clínicamente relevantes, pues las preguntas de investigación tienen que ser claras, no tienen que prestarse ambigüedad, o sea, que yo cuando la lea sepa exactamente qué es lo que el investigador pretenda hacer y sobre todo tiene que ser o tiene que ofrecer una respuesta clara. Y un hint, esto es una H, así como importante para su
práctica como investigadores, como especialistas, lo que ustedes quieran. Si la pregunta se responde con un sí o un no, entonces la pregunta de investigación está mal planteada, ¿ok? Entonces, aquí les puse un ejemplo. El uso de IECAS disminuye el efecto del riesgo, perdón, el uso de IECAS disminuye el riesgo cardiovascular. Pues aquí la respuesta de antemano sería un sí. O sea, si la pregunta se contesta con un sí o un no, entonces replanteen esa pregunta, ¿ok? Entonces, una forma de replantearla sería cuál es el efecto del uso de IECAS sobre el riesgo cardiovascular. En el momento en el que yo pregunto o me pregunto a mí mismo cuál será el efecto, pues yo tengo que dar una respuesta elaborada, ¿no? Pero asimismo, la respuesta es contundente en el sentido que va a responder un objetivo en específico, ¿ok? Entonces, esto nos referimos con que seamos claros con la pregunta. Y sobre todo, pues me permite identificar la medida de estimación que yo pretendo evaluar. Por ejemplo, si yo me pregunto cuál es el efecto de las YECAS, pues el efecto, pues yo ya estoy hablando de una asociación, ¿no? O sea, efecto de riesgo, efecto protector, ¿no? Pero por otra parte, hay preguntas que yo podría hacer. ¿Cuál es la prevalencia de infarto agudo del miocardio en la población que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces ahí, pues ya al decir prevalencia, pues ya digo, pues es un porcentaje, ¿no? O sea, es una estimación puntual. Entonces, con la pregunta de investigación, yo ya puedo identificar qué es lo que yo voy a dar como mi medida de estimación. Eso es a lo que me refiero. Ahora, la pregunta de investigación, y hago énfasis en ella porque esto vamos a ver más adelante que se traduce en la importancia de los artículos de investigación, se traslada en que debe cumplir, o más bien se sugiere que debe cumplir estas características. Lo primero y lo más importante es que el estudio o la pregunta sea factible, ¿ok? Y a factible me refiero a que el estudio se pueda realizar. O sea, que contemos con el número suficiente de sujetos o mediciones, que exista la experiencia técnica, o sea, que pues, si yo voy a hacer un estudio al respecto de enfermedad cardiovascular, pues que yo cuente con pues, un experto o alguien que pues sepa al respecto de enfermedad cardiovascular, ¿no? Que sea accesible o asequible, perdón, en tiempos y recursos y sobre todo que tenga alcances realistas. Es decir, que yo lo que yo estoy proponiendo pues tenga un plazo determinado de tiempo en el cual yo razonablemente pueda cumplirlo, ¿no? O sea, si yo digo, voy a hacer un protocolo a 10 años, pero dentro de 2 años ya no voy a existir dentro del hospital porque me cambio de rotación, lo que quiera, pues entonces esa pregunta pues no es factible, ¿ok? Ahora, que sea interesante. O sea, que sea interesante sobre todo para ustedes, o sea, como médicos, como investigadores, pero sobre todo para la comunidad científica. O sea, ¿qué me refiero a que sea interesante? Pues bueno, o sea, que sea un problema relevante, que sea una enfermedad que ha sido poco estudiada, o sea, que al final la, el criterio de que sea interesante se refiere a que esto sea un área del conocimiento que pueda traducirse en un hallazgo que ofrezca un resultado aplicable, ¿no? Esto también puede ser trasladado a que la pregunta puede ser novedosa, o sea, que no sea el refrito de lo que ya se ha publicado hace 10 años, ¿no? O sea, y si sí, yo planteo un estudio similar, pues que aporte resultados relevantes, o sea, que amplíe el conocimiento de área. Y sobre todo, dentro de las calidades de la pregunta, pues que sea ética, o sea, que yo a los sujetos o las mediciones o al tipo de diseño que yo decida realizar, pues que no ofrezca ningún daño. O sea, lo primero y lo más importante de cualquier protocolo es que yo lo que voy a realizar tenga que adherirse a los estándares de ética, ¿no? O sea, que si yo voy a tomar muestras a los pacientes, pues que los pacientes, o la muestra más bien, sea lo más segura posible, que el paciente acceda, o sea, que el beneficio no perdón, que el riesgo no sea mayor que el beneficio que pueda tener, etcétera, ¿no? Y sobre todo que sea relevante, o sea,
va en relación a la parte de interesante. O sea, relevante que tenga una aplicación en políticas de salud y sobre todo en una aplicación clínica, ¿no? O sea, que si yo estoy investigando el uso de IECAS con el infarto, pues esto se traduzca en que las IECAS yo pueda recetarlas para poder reducir esta gran enfermedad, ¿no? Bueno, me detuve un poquito en esta parte de la pregunta de investigación porque dentro del protocolo de aquí vamos a partir con todo el resto de los elementos. Como revisor en mi trabajo de algunos protocolos que me ha tocado ver, me he percatado que todo lo que el investigador propone en cuanto a título, marco teórico, objetivos, metodología, todo lo demás, o sea, puede estar excelente, pero si la pregunta no es clara y concisa y sobre todo no tiene los elementos aquí mencionados, todo lo demás va a tener fallas. ¿Ok? Entonces lo más importante dentro de un protocolo científico es la pregunta de investigación que ustedes están proponiendo. Si la pregunta está bien, todo el resto va a fluir como mantequilla. ¿Ok? Entonces, los objetivos representan la meta que yo me estoy planteando con la pregunta de investigación. ¿Ok? O sea, si yo me pregunto, ¿cuál es el efecto del uso de IECAS para reducir el infarto agudo al miocardio? Pues el objetivo primario tiene que ser cómo voy a ofrecer una medida o una respuesta para mi pregunta, ¿ok? Entonces, si yo me estoy preguntando cuál es el efecto del uso de IECAS para reducir el infarto, pues aquí el objetivo pues, sería estimar la eficacia del uso de IECAS para reducir el infarto agudo al miocardio en pacientes con hipertensión, ¿no? Entonces, entre comillas, es la meta hacia la cual está orientada la investigación. Y igual que la pregunta, debe mostrar de manera eficiente el propósito del estudio. El objetivo de esta sección es describir de manera clara y concisa a dónde se pretende llegar. O sea, básicamente unas características similares a la pregunta. Y pues el objetivo primario pues va a responder la pregunta primaria, pero yo les había comentado que dentro de un protocolo pues pueden existir preguntas secundarias. Pues bueno, si hay si hay pregunta primaria y objetivo primario, pues tiene que haber entonces preguntas secundarias y por ende objetivos secundarios. O sea, basado en hipótesis que yo decida explorar de manera secundaria, o sea, de manera anexa, o sea, que no sean lo más relevante dentro de mi investigación. O sea, que yo tengo interés en eso, pero que yo decido explorar aparte, o sea, dentro de mi protocolo. Es como si yo ahorita dijera, voy a la tienda, voy a diseñar todo un plan para ir a la tienda, pero de paso voy a pasar a cargar gasolina, ¿no? O sea, si del paso yo puedo cargar gasolina y aparte, o sea, llegar a la tienda que es mi objetivo principal, pues excelente. Pero si me tengo que desviar toda una serie, o sea, cruzar toda la ciudad para ir a cargar gasolina y al final me olvido de ir a la tienda, pues entonces no tiene caso que ustedes hagan sus objetivos secundarios en caso de que sean más importantes que el primario, ¿no? Entonces aquí viene la parte interesante, la hipótesis. La hipótesis es la respuesta que yo estoy planteando a la pregunta de investigación. O sea, si yo me pregunto, ¿cuál es el efecto del uso de IECAS para reducir el infarto agudo al miocardio? La hipótesis sería, el uso de IECAS se asocia a una reducción del riesgo de presentar infarto agudo al miocardio. O sea, es la respuesta a la pregunta, ¿ok? Entonces, esto no quiero que se les olvide. O sea, la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. De ahí que si ustedes tienen una mala pregunta, pues la hipótesis pues va a ser ambigua, ¿no? O sea, si ustedes se preguntan, como lo vimos en la diapositiva previa, ¿el uso de IECAS se reduce el infarto al miocardio? Pues es una pregunta que se responde con un sí o un no. Entonces la hipótesis pues la plantearía como usar IECAS reduce el infarto, así a secas, ¿no? O sea, pero si yo propongo cuál es el efecto, ¿no? De reducir del uso de IECAS en la reducción de infarto, pues la hipótesis sería
el uso de IECAS ofrece una reducción de un 30%, ¿no? Basado en la literatura, de presentar infarto agudo del miocardio. Entonces, es un enunciado que ustedes se proponen para responder esta pregunta y va en relación a la predicción de sus resultados, ¿ok? O sea, la hipótesis es una predicción. O sea, ¿qué es lo que yo espero encontrar a mi pregunta de investigación? Bueno, vamos a pasar a la parte del diseño. Entonces ya vimos todo lo que compone pues el marco teórico, o sea, los antecedentes, la delimitación del problema y la justificación. Ya vimos un poco los componentes de la pregunta, los objetivos y la hipótesis. Ahora vamos a ver qué comprende el diseño y la metodología. A grosso modo, el diseño y la metodología describe de manera clara y precisa cómo se va a efectuar el protocolo de investigación. O sea, qué es lo que van a hacer. O sea, ya tienen la idea en mente, ya tienen una respuesta para esa pregunta, o sea, ya tienen objetivos delimitados. Ahora dime tú cómo lo vas a hacer, ¿ok? Entonces, en esta sección, pues se desglosa de acuerdo a los componentes de el tipo de estudio, pero a grosso modo se dice que los elementos básicos de cualquier diseño y metodología pues incluye el tipo de diseño, o sea, que ustedes lo delimiten, el sitio donde se va a hacer su estudio, qué características tienen que tener los participantes o las mediciones de su estudio, qué detalles van a ofrecer sobre la metodología, o sea, si van a incluir, por ejemplo, mediciones de, qué sé yo, de resonancia, etcétera, pues aquí lo tienen que desglosar. Cómo van a darle seguimiento y sobre todo cómo van a recolectar sus datos, qué técnicas, herramientas o instrumentos van a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un cuestionario estandarizado, pues aquí lo podría incluir la descripción de las variables y sobre todo cómo van a definir su desenlace primario y secundario. O sea, ustedes, y pues bueno, me gustaría a manera de participación abierta, ¿ustedes qué entienden por desenlace primario y secundario? O sea, si ya vimos que hay preguntas, objetivos y desenlaces, ¿ustedes qué entienden que sean los desenlaces primarios y secundarios? No alcanzo a ver. Adelante, Dayana. Ah, no, creo que ya se unió. Adelante, Jimena. Bueno, yo pienso que es como, no sé si tanto conclusión, pero sí como un, una respuesta a la que se llega de las preguntas primarias y secundarias. Exacto, ¿no? O sea, más allá de una respuesta, eh, es el elemento que yo deseo evaluar con mi pregunta primaria y mi objetivo primario, ¿no? Entonces, si yo en mi pregunta digo, voy a preguntarme cuál es la relación de las YECAS con el desenlace cardiovascular y mi objetivo es evaluar la asociación de las YECAS con la enfermedad cardiovascular, mi desenlace primario es la enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, no sé si este raciocinio, o sea, va de la mano. O sea, si yo me pregunto, vamos a poner el caso del señor Mauricio, este, ¿cuál es el efecto de YECAS en la reducción de tensión arterial? Armo un protocolo y yo como mi objetivo es evaluar la asociación de YECAS en la reducción de tensión arterial. ¿Cómo sería mi desenlace primario? O sea, tú respóndeme, Jimena. ¿Me puede repetir esto, por favor? Es que se me trabó un poco. Sí. O sea, si yo pretendo, por ejemplo, en un estudio, ¿no? Preguntarme la asociación de YECAS con la disminución de tensión arterial, en el objetivo me planteo evaluar esta asociación y yo deseo evaluar un desenlace primario, en este caso el desenlace primario, ¿cuál sería? La variable sería la tensión arterial. Muy bien. Esto que tú mencionas es fundamental, o sea, esto es algo que a muchos
personas que hacen un protocolo se les dificulta identificar cuál es la variable desenlace que yo estoy evaluando. O sea, si en mi pregunta primaria yo estoy planteando un objetivo primario, pues entonces el desenlace primario tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, pues si yo planteo una pregunta secundaria, un objetivo secundario, entonces mis desenlaces secundarios van en sintonía, ¿no? Entonces, en la sección de metodología yo tengo que definir claramente cómo voy a medir mi desenlace primario y secundario, ¿no? O sea, cómo yo voy a definir una disminución de la presión arterial, ¿no? Una disminución significativa será de 10 milímetros de mercurio, ¿no? El infarto agudo del miocardio se medirá a través de la suma de gente que tuvo infartos agudos, EBCs, hemorragias, y esto comprenderá mi desenlace cardiovascular, ¿no? Entonces, esto que tú mencionaste y que tú llegaste a este mismo razonamiento, Jimena, es de lo más primordial que hay que identificar en la metodología. Bueno, déjame una vez te pongo la participación. Ya. Bueno, y pues otros aspectos importantes, pues la parte del análisis estadístico, que también es una cuestión que muchas personas ven como un área negra. Lo que también involucra la metodología, pues es un programa de trabajo y una línea del tiempo, o sea, una serie de pasos que yo pienso hacer de acuerdo al tiempo que yo me dispongo, ¿no? Y sobre todo, pues que ustedes identifiquen las limitantes potenciales de su estudio. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo me tengo que cuestionar antes de hacer un protocolo de investigación? Uh, Creo que son tres consideraciones que aquí se lo resumí en 3 puntos, pero esto es una cuestión que yo he identificado que abunda muchísimo en las personas que tienen problemas en realizar un protocolo. ¿Quién y cómo se va a recolectar la información? O sea, la información o los datos se van a traducir en resultados. Pero si los datos o la información no está bien recolectada, entonces los resultados van a estar mal estructurados y por ende no van a llegar a una conclusión adecuada. Entonces, la información que se derive de su protocolo es lo más fundamental que existe dentro de la parte de en la parte operacional de cómo van a hacer su estudio, ¿no? Ah, esto, pues, lo pueden recopilar de expedientes clínicos, entrevistas, cuestionarios, exploración física, otros, pero finalmente ustedes tienen que definir cómo van a recolectar la información. Si van a utilizar instrumentos validados, si esos instrumentos requieren algún tipo de estandarización. O sea, si ustedes van a medir algo, por más mínimo que sea, es más, hasta la uña del pie, si ustedes quieren medirla, ustedes tienen que tener una regla o una forma de medirlo lo más certera y válida posible para el evento que ustedes quieren explorar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante que ustedes tienen que delimitar dentro de la parte operacional de un protocolo. Y pues las aclaraciones que siempre pongo en este tipo de diapositivas, los planes de análisis de cómo es que yo voy a procesar esta información, pues finalmente ustedes pueden basarse en estudios previos del tema, pero lo que no es válido es agarrar un machote de el plan de análisis de un artículo o un estudio previo. O sea, algo que pasa en muchos protocolos de investigación es que piensan que el mismo tipo de análisis aplica para todos los protocolos, ¿no? O sea, y es como pensar que el mismo vestido yo lo voy a utilizar para las mismas ocasiones. El vestido que me llevé a la boda de mi amiga va a ser el mismo vestido que me voy a llevar para el antro. O va a ser el mismo vestido que me voy a llevar para la fiesta de mis amigas, ¿no? O el caso de los hombres, ¿no? La misma corbata para todos los días. Pues no, o sea, hay que cambiarlo y adaptarlo a la situación. O sea, finalmente
el plan de análisis se va a traducir en cómo yo voy a procesar la información para que yo pueda obtener un resultado. Y si yo no sé o yo no planteo cómo voy a procesar esa información, pues los resultados simplemente probablemente no van a estar bien, ¿no? Entonces, pues para esto yo les recomiendo acercarse con algún experto en el área estadística o al menos algún investigador que tenga conocimientos amplios en este área. Pues bueno, ustedes están preguntando, bueno, son muchos temas los que vimos en esta clase, el doctor ya me dijo casi casi, tengo que hacer un protocolo, pues finalmente yo no quiero dedicarme a la investigación, a mí esto cómo me va a servir, esperémonos, ¿no? O sea, todo esto tiene un porqué. ¿Por qué vemos protocolos de investigación dentro del área de epidemiología clínica? Porque esto es la semilla de todos los artículos científicos que van a leer en su carrera como médicos, ¿no? O sea, si ustedes agarran ahorita cualquier artículo del New England, del Lancet, del British Medical Journal, de la revista de archivos de cardiología mexicana, revista de investigación clínica, cualquier revista que ustedes lean y cualquier artículo de cualquier revista que ustedes lean, empezó con un protocolo, ¿no? El 95% empezó con un protocolo, ¿no? Y si ustedes entienden los elementos y el por qué se dan estos elementos dentro de un protocolo, cuando lean un artículo van a decir, ah, pero es que aquí les faltó esto, ah, es que aquí no mencionaron esto, oye, ¿por qué la pregunta está mal redactada? Oye, como que las conclusiones no van de acuerdo a los objetivos. O sea, ustedes se van a crear este criterio para que ustedes puedan empezar a leer artículos sin miedo, ¿ok? Y ustedes puedan ser críticos en las conclusiones que ustedes deriven. O sea, porque lo de menos es agarrar y leer el abstract e irse a las conclusiones, ¿no? Y un poco el ejercicio que hicimos la vez pasada. Pero yo lo que les dije, lo importante es que esos artículos los analicen, los critiquen, sean acertados con las conclusiones que ustedes lean, ¿no? O sea, no porque lo diga un artículo significa que la conclusión es correcta. Entonces, pues bueno, pues cómo empiezo, o sea, a tener esta estructura de ver a los artículos científicos como protocolos, pues primero que definan el tema que están ustedes interesados, ¿no? O sea, tal vez para esta materia, pues yo les puedo asignar un artículo basado en el área o la temática que ustedes me mencionaron, pero pues conforme pasa el tiempo, pues van a desarrollar un gusto que por la medicina interna, la endocrinología, la gineco, la pedia, etcétera, ¿no? Entonces van a ver que eh, estos elementos pues les van a poder servir para que ustedes puedan interpretar los artículos de su área de estudio. ¿Qué se ha hecho acerca de, pues, de la literatura? O sea, ¿qué es lo que se ha publicado en los últimos años? ¿Qué es lo que los autores proponen? Y sobre todo, ¿qué desenlaces ustedes están interesados y qué desenlaces clínicamente relevantes ustedes están buscando? ¿Están ustedes buscando alguna diferencia o asociación? O sea, porque muchas veces pensamos, ah, es que yo quiero evaluar las diferencias entre una intervención con otra. Pero eso es diferente a establecer una asociación. Lo vamos a ver más adelante con los criterios de Bradford Hill, ¿no? Que para establecer una asociación y por ende una causalidad, pues hay que seguir unos pasos. ¿En qué población se van a aplicar los resultados? ¿No? O sea, si ustedes ya están delimitando una patología, pues ustedes esperan que esta sea como el área la enfermedad o la población de estudio en la cual ustedes busquen aplicar estos resultados. ¿Qué respuestas esperan encontrar? Y sobre todo que ustedes siempre se pregunten por qué es importante seguir estudiando este tema y por qué es importante estar constantemente investigando mi pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de los diseños de estudios. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso, pero este árbol resume a grosso modo eh, los diseños clásicos en epidemiología. Entonces, pues yo no soy particularmente muy fan de um, esta clasificación, es mucho más compleja, pero bueno. Es la clasificación clásica que se ha visto a lo largo del tiempo. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿el investigador asignó la exposición?
A exposición nos referimos que yo la intervención o el factor que yo busco explorar, yo lo estoy asignando a un grupo de pacientes. Si es el caso, en ese momento se vuelve un estudio experimental. ¿Ok? O sea, si yo como investigador digo, a estos pacientes les voy a dar IECAS y a este grupo les voy a dar medidas higienoterapéuticas, en ese momento yo estoy decidiendo a qué grupo asignarle una exposición y por ende se va a llamar estudio experimental. Ahora, ¿fue aleatoria o no aleatoria? O sea, aleatoria nos referimos a que, digo, muy simplísticamente, ok, voy a agarrar una moneda. A los que salgan con sol, o más bien cuando salga sol, les voy a asignar un YECA. Si sale águila, les voy a asignar medida farmacológica. Y esto lo va a decidir pues al azar, traducido en que yo lance una moneda. Es mucho más complejo que esto, no quiero que se queden con esta idea de asignación aleatoria, pero si yo no estoy por mi propia voluntad asignando la intervención, entonces se va a llamar ensayo aleatorizado y controlado o ensayo clínico aleatorizado. Si no es el caso, por ejemplo, si a estos pacientes yo les tengo que asignar el YECA porque pues están más graves, porque es un grupo que lo tolera bien, etc., pero yo se lo estoy asignando dirigidamente y que aparte esto no recaiga en el azar, pues entonces se llama ensayo no aleatorizado y controlado. O sea, la palabra aquí mágica es aleatorizado, ¿no? Cuando ustedes vean ensayo clínico aleatorizado, si es porque es un ensayo que alguien asignó una intervención y que fue aleatorizada, o sea, fue al azar, ¿no? O sea, el investigador no dijo, a estos pacientes porque están más graves, yo les puse un IECA, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no le asigné la exposición? O sea, que yo no le asigné la intervención a estudiar. Pues entonces se llaman estudios observacionales, porque yo estoy observando el fenómeno. O sea, yo no voy a intervenir en nada. Yo solamente como investigador voy a medir mis cosas y hasta ahí. O sea, no estoy asignando nada. Ahora, si el grupo, si el estudio tiene un grupo de comparación, o sea, vamos a poner el caso uso de yecas versus bueno, este sería como un estudio de intervención. Vamos a cambiarlo un poquito, ¿no? Tabaquismo. O sea, el tabaquismo, yo como médico, pues no voy a decirle a una persona, a ver, tú fuma y tú no fuma, ¿no? O sea, la persona por sus propios medios decidió fumar. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ver el efecto que tiene el tabaquismo, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, de hipertensión, ¿no? Y si yo lo comparo con un grupo, por ejemplo, gente que no fuma, entonces se vuelve un estudio analítico. Y si no, solamente es un estudio descriptivo, ¿no? O sea, evaluar cuántos de los que fumaron desarrollaron hipertensión, ¿no? Ahora, dentro de, si se dan cuenta, esta ramificación de los estudios analíticos y estudios descriptivos, pues se ramifican en dos grandes grupos, ¿no? El caso de las cortes y casos y controles, ¿no? Vamos a verlo más adelante qué se trata. Pero a grosso modo la diferencia entre una corte y un caso y control es que la corte yo establezco una medición basal o una medición en algún punto del tiempo, lo sigo y hago otra medición, ¿ok? Mientras que en el casos y controles yo tengo una medición en algún punto del tiempo y yo quiero evaluar qué es lo que pasó en el pasado. O sea, vamos a verlo más adelante, que pues tiene un término un poco más complicado, pero yo me voy al pasado para explorar qué factores estuvieron asociados, mientras que las cortes generalmente puedo seguirlas a través del tiempo, ¿no? Los estudios transversales, pues en el caso de los descriptivos, pues es una fotografía en un momento en el tiempo, ¿no? O sea, si yo ahorita decidiera hacerles una evaluación, por ejemplo, de calidad de vida a mis estudiantes del grupo de epidemiología clínica, pues yo les aplico un cuestionario y hasta ahí. Eso sería una foto de cómo están ustedes ahorita en este momento del tiempo. Entonces sería un estudio transversal. Pero ¿qué tal si yo decido estudiar a 5 casos de ustedes, ¿no?
5 de ustedes que yo como clínico vea que tienen una calidad de vida excelente, que se ejercitan todos los días, que comen saludablemente siempre, ¿no? Y yo digo, pues es que eso no es el prototipo del estudiante de medicina. Pues vamos a ver qué cosas tienen esos 5 estudiantes que hace que pues, tengan características particulares, ¿no? Vamos a verlo más adelante, o sea, cada uno de estos diseños de estudio, pero vamos a grosso modo a quedarnos con esta idea que les acabo de comentar, ¿va? Entonces, pues recordemos que el plan de investigación es lo que es a la cartografía un barco en el océano. O sea, básicamente el plan de investigación nos va a guiar en el mar de estudio del conocimiento. Entonces, es lo más importante que quiero que se queden de esta clase, que es importante tener un plan de investigación para que no nos perdamos en lo que vamos a estudiar. Entonces, con esto acabamos la clase del día de hoy.